tardes con todos. Es un gozo poder estar nuevamente aquí y poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Después de unas semanas que hemos sido bastante ricamente bendecidos por las visitas que hemos tenido, damos gracias a Dios por su obra, por su misericordia, por mostrarnos su amor a través de la vida de estos hermanos, siervos que nos han visitado también. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes, mis hermanos, por la iglesia, por estar aquí. Como dice la palabra del Señor, es Él quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad de que estemos hoy aquí reunidos para escuchar su palabra que tanta falta nos hace, ¿verdad? Bien, mis hermanos, quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias. Vamos a seguir estudiando las cartas o las epístolas del apóstol Juan. Y nos encontramos en el capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4. Y la porción que nos corresponde es bastante larga, del 7 al 21. Del 7 al 21. Por ahí tengo unos 20 puntos, pero tranquilos, no se preocupen. Del 7 al 21. El que lo vaya encontrando, le invito a que se ponga de pie y podamos leer la palabra del Señor juntos, y luego pasamos a una corta oración para iniciar. Primera de Juan 4, versículos del 7 al 21. Dice así la palabra del Señor: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, después de haberte cantado, exaltado y glorificado, Señor, queremos rogar en esta hora que tú nos visites una vez más, Señor, que tú vengas a visitar nuestros corazones, Señor amado, que tú nos permitas meditar en tu palabra, Señor, que ella hable a nuestras vidas, que ella hable a nuestros corazones, Señor, que tú alumbres con tu luz, que tú quites la venda de nuestros ojos, que tú limpies nuestro corazón de toda maldad, de toda impureza, de todo engaño, Señor. Ven a glorificarte hoy aquí en medio nuestro, Padre eterno, y permítenos escuchar tu voz a través de tu palabra, Padre bueno. Bendícenos con tu presencia, Señor, y ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a poner en práctica, Señor, lo que hoy tú nos hables
aplicables a nuestras vidas, Señor, y que no seamos así solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, el título que le he puesto a este tema es: si Dios es amor, debemos mostrar su amor amando. Si Dios es amor, debemos mostrar su amor amando. Y quiero empezar con una pequeña historia para que podamos tener un poco más de ilustración. Se dice que un vecino, entrando en la morada de otro, le halló quitando con un cuchillo el hielo de las ventanas de este vecino, del cristal, en una mañana fría de enero. Este vecino le dijo al otro: ¿no saldrás ganando si enciendes mejor la leña de tu chimenea en tu hogar? Así tu casa se calentará y el hielo comenzará a derretirse. El otro se quedó pensando, se golpeó la frente diciendo: es verdad, qué buen consejo me has dado. Un momento después que este hombre encendió la leña en el fuego, el hielo comenzó a deshacerse. Y a partir de ahí, este hombre mantuvo siempre el fuego encendido de su chimenea. En todos los tiempos, los hombres olvidan que cuando el amor se enfría, entonces todo fracasa en las relaciones y ya no queda nada más que hacer. Nosotros como cristianos debemos mantener la llama del amor de Dios encendida en nuestros corazones todos los días. Mis hermanos, al leer los 15 versículos de la porción que hemos leído en esta tarde, es evidente que el tema principal del apóstol Juan es apuntar al tema del amor. Solo en esta porción que hemos leído se repite 29 veces el tema de amar, amor o amarnos. Si no me cree, le invito para que en su casa haga un estudio y cuente una por una las veces que Juan repite en estos 15 versículos la palabra amor, amar o amémonos. Se repiten 29 veces. Y lo primero que nosotros encontramos aquí, mis hermanos, en esta porción, es un imperativo, un mandamiento que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos da a todos nosotros. En el versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros. Y a modo de culminar o de terminar esto, en el versículo 21, si usted pudo darse cuenta, para cerrar, tenemos una reiteración de ese mandamiento. En el versículo 21, el apóstol Juan dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él. ¿Cuál? Que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Estas son como las dos piezas principales de lo que hay en la mitad, del relleno que encontramos en esta porción que vamos a estar mirando. En los versículos del 8 al 20 lo que tenemos son algunas razones que el apóstol Juan nos da para que nosotros podamos motivarnos a amarnos los unos a los otros, incluyendo a aquellos que no son cristianos. Así que en el día de hoy yo no me voy a enfocar, en el mandamiento como tal. ¿Por qué? Porque eso, hace un par de meses, el hermano Abel ya nos habló acerca de eso. Para ser específico, el 26 de marzo del 2023. Y si usted quiere volver a escuchar a qué se refiere ese mandamiento, le invito a que visite nuestra página de YouTube, en nuestro canal, y escuche nuevamente esa predicación. Entonces yo no me voy a enfocar en el mandato como tal, sino que lo que voy a hacer es enfocarme en lo que está en la mitad. Porque en la mitad lo que vamos a estar mirando son las motivaciones o las razones por las cuales nosotros estamos llamados a amar a los demás. Así que vamos a empezar con nuestro primer punto, y es que nosotros debemos amar porque Dios es amor. Nosotros debemos amar porque Dios es amor. Dice el apóstol Juan en el versículo 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Luego de leer este texto, tal vez algunas personas que
no identifiquen o que no conozcan al único Dios verdadero, al que nosotros conocemos, seguramente se estará preguntando, bueno, ¿y quién es Dios? ¿O qué es Dios? Hoy en día, si usted le pregunta a un joven francés si conoce a Dios, le va a decir seguramente que no, que nunca había escuchado hablar, o que tal vez sí, pero de lejos, ¿verdad? Pero nosotros, si queremos una respuesta clara y concreta de qué es Dios, tal vez hasta incluso nosotros como cristianos no tengamos un conocimiento tal de quién es Dios o qué es Dios, ¿verdad? Esta respuesta nosotros la vamos a encontrar en nuestro marco referencial de confesión de fe de Londres de 1689. En la página número 10, en el primer párrafo dice de esta manera: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya sustancia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sempiternísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. ¡Wow! Ese es nuestro Dios, hermanos. En otras palabras, como dijo mi tocayo, Luis Berkhoff, Dios es todos sus atributos. ¿Qué es Dios? Todos sus atributos, lo que acabamos de describir. Entonces, en el versículo 8, Juan nos dice que Dios es amor. Dios no es un ser abstracto que está en el espacio, que está en la imaginación del hombre, que es una fuerza misteriosa del universo. No, Dios en su ser es un ser personal y el amor es uno de sus atributos, es parte de su carácter, de su esencia. Ese es nuestro Dios. Alguien ha dicho que si le quitamos el amor al Dios, a la naturaleza divina, entonces ya no sería el Dios de la Biblia. Si le quitamos esta parte de amor a nuestro Dios, a la naturaleza divina, ya no sería el Dios de la Biblia. Porque el amor es un atributo de Dios, es parte de su naturaleza. Entonces, si Dios es amor, y si el amor es parte de su esencia, de su carácter, esto quiere decir que Él es la fuente del amor. Él es la fuente del amor, y si hoy día el ser humano tiene la capacidad de amar, es porque su creador le ha compartido o le ha transmitido este atributo de amar y tiene la capacidad de amar. En el texto, en el versículo 7, el apóstol Juan nos dice: porque el amor es de Dios. Y esta palabra de Dios no significa pertenencia, sino procedencia. Quiere decir que el amor procede de Dios. El amor procede de Dios. Si existe amor en la humanidad, es porque Dios ha emanado en toda su creación esa característica de amar. Es por eso que el hombre, aunque es pecador por naturaleza, tiene la capacidad de amar. Porque está esa capacidad de Dios que le fue transmitida al momento de crearlo. Por consecuencia de todo esto que hemos dicho entonces, de que Dios es amor y que Él es la fuente del amor y que el amor procede de Él, todos aquellos que dicen haber nacido de Dios, todos aquellos que dicen ser hijos de Dios, deberían estar mostrando el carácter del amor de Dios en sus vidas todos los días. Todos los días. Nosotros, mis hermanos, hemos llamado a ser participantes de la naturaleza divina.
Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4, dice Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Lo ve? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todos nosotros, los que hemos nacido de Dios, hemos nacido de nuevo, ahora somos hijos de Dios, somos llamados a ser participantes de la naturaleza de Dios, de su carácter. Entonces, como hemos sido participantes de la naturaleza divina, si tú dices que amas a Dios, si tú dices que conoces a Dios, entonces debes amar como Dios ama. Amén. Debes amar como Dios ama. El versículo 8 nos muestra la contraparte y nos dice que si tú no amas, entonces no conoces a Dios. Si tú no tienes la capacidad de amar, si te cuesta amar, es posible que tú no conozcas a Dios, porque Dios es amor. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahora, todos los que estamos aquí en este salón, amamos, ¿verdad? Tenemos esa capacidad. Tenemos amor por nuestro cónyuge, tenemos amor por nuestros hijos, por nuestros padres, por algún amigo, vecino, ¿verdad? Tenemos este amor, pero ¿cuál es la diferencia? Si esto lo hace todo el mundo tiene la capacidad de amar. Nosotros, como nacidos de Dios, estamos llamados a amar aún a aquellos que no nos aman, aún a aquellos que nos aborrecen, aún a aquellos que nos odian. Nosotros estamos llamados a amar. Si no me cree, vaya conmigo a Lucas, capítulo 6, versículo 32. Lucas 6, versículos 32 al 35. Hablando el Señor Jesús, dijo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y el versículo 35, fíjense lo que dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La capacidad que Dios tiene de amar no solamente es para aquellos que muestran amor, sino aún aquellos que no muestran amor hacia Dios. Y nosotros, si hemos nacido de Dios y hemos sido llamados a ser participantes de su naturaleza divina, debemos tener esta capacidad de amar, aún aquellos que nos aborrecen o que nos han hecho daño algún día en nuestra vida. Estamos llamados a hacer esto. Y ese fue el amor que nuestro Padre Celestial mostró. Dice Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió porque nosotros éramos buenos, nos portábamos bien. Ni siquiera queríamos de Dios. Ni siquiera queríamos escuchar que alguien nos hable acerca de un Dios que creó los cielos y la tierra, o de un Cristo que murió en una cruz. No, lo que nosotros queríamos era deleitarnos en nuestros pecados, seguir viviendo una vida desordenada. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, envió a su Hijo a morir por nosotros. Éramos enemigos de Dios. Entonces, el primer motivo por el cual amar, que Juan nos presenta aquí, es porque Dios es amor. Amén. Amén. Vamos a mirar entonces el segundo motivo por el cual amar, que lo encontramos del versículo 9 al 10. Pasamos entonces al segundo motivo o razón por la que debemos amar. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Debemos amar porque Dios nos ha amado. Debemos amar
porque Dios nos ha amado. Punto 2, es lo que nos dice en los versículos 9 y 10. Y el apóstol Juan es muy específico porque nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros. Y cuando el texto dice para con nosotros, ¿a quiénes se está refiriendo? A nosotros, a personas que anduvimos muertos en nuestros delitos y pecados, a personas que éramos merecedores de su justa condenación y que ni siquiera queríamos saber nada de Dios. Es por amor a esas personas que Dios envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz. Ahora, lo interesante del texto es que dice que Dios nos amó a nosotros primero. Dios nos amó a nosotros primero. Él no esperó a que tú y yo empezáramos a buscarlo, que tú y yo empezáramos a dar un cambio. Ustedes han escuchado a personas que dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque yo soy muy terrible y cuando yo cambie, cuando ya abandone esto ahí, yo entonces voy a ir a la iglesia. Pues déjame decirte que las cosas no funcionan así. Si tú no vienes a Cristo, si tú no te acercas a Él, tú no vas a poder cambiar. Porque tu naturaleza está inclinada al pecado, está inclinada al mal. Tú necesitas venir para que Cristo comience a limpiar y obrar en tu corazón. Necesitas venir a Cristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y la prueba de ese amor es que Él envió al tesoro más grande que tenía en su posición a su Hijo unigénito. Y esta palabra unigénito en el lenguaje juanino, en estas palabras de Juan, quiere decir que es único en su naturaleza, que no hay otro igual que Él. El Señor Jesucristo es único, no hay otro igual que Él. Eso significa unigénito y Dios lo envió para morir por cada uno de nosotros, para pagar la deuda de nuestros pecados. Y Dios le envía por pecadores que Él dé su vida por nosotros. Y no solamente eso, sino para hacernos adoptados sus hijos, para llamarnos a su gloria eterna, para ser participantes de su misma naturaleza. Y para que de esta manera el mundo pueda conocer el amor de Dios. Porque mire lo que dice el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cómo un hombre puede mirar a Dios? ¿Cómo puede conocer a Dios? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Note, hermanos, que nosotros, los que somos cristianos, nacidos de Dios, tenemos una gran labor, una gran comisión aquí en esta tierra, y es la de mostrar el amor de Dios al mundo por medio de amarnos los unos a los otros. Las personas que llegan aquí nuevas a esta iglesia deberían quedarse maravillados no por las alabanzas, no por la predicación, deberían quedarse admirados por el amor que nos tenemos los unos con los otros, por la manera en cómo nos tratamos y nos amamos y nos consideramos los unos por los otros. Eso debería ser un impacto para ellos, porque de esa manera estamos mostrando que Dios es vivo y real en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu, es decir, que no podemos verlo. Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo puede una persona inconversa ver a Dios, conocer a Dios? Por medio de nuestro amor, por medio del amor que les mostremos. Hermanos, por ahí alguien ha dicho también, ¿cómo una persona puede escuchar el Evangelio si no puede leer la Biblia? En su trabajo, en su escuela, en algún lugar. Nosotros somos la Biblia que ellos puedan leer. Nosotros deberíamos ser la Biblia que las personas inconversas lean en nuestros trabajos, con nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra manera de hablar y de proceder, para que ellos puedan conocer al Señor. Entonces, nuestra primera motivación para amar es porque Dios es amor, ¿verdad? La segunda, porque Dios nos ha mostrado ese amor. Dios nos ha amado a nosotros, enviando a su Hijo unigénito para perdonar nuestros pecados. En el versículo 11, Juan dice, amados, si Dios nos ha amado así, de esta manera tan grande, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y la tercera motivación por la cual amar es porque el amor es la evidencia de que Dios permanece en nosotros. El amor va a ser la evidencia de que Dios mora en cada uno de nuestros corazones. Versículos 13 al 16. En esto conocemos que pertenecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios,
Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Nota las veces que Juan repite esta frase. ¿Cómo podemos saber que Dios permanece en nosotros? Que Él está con nosotros, que Él está en nosotros. Por medio del amor, por medio de amarnos. Si el amor es la evidencia que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, ¿cuál es la seguridad de esto? ¿Qué nos asegura que esto es verdad? El texto dice que es por el Espíritu Santo que nos ha dado. Por el Espíritu Santo. La evidencia o la razón por la cual nosotros sabemos que tenemos una plena comunión con Dios, una plena conexión con Él, es por el testimonio del Espíritu Santo que nos ha sido dado en nuestros corazones. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo el Espíritu Santo da testimonio de nuestra comunión con Dios? La respuesta la podemos encontrar en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Así que le invito para que vaya allí a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Dice así la palabra de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De una manera sorprendente y maravillosa y misteriosa, mis hermanos, el Espíritu Santo toma del amor de Dios y lo derrama en nuestros corazones. Toma del amor de Dios y lo derrama en nuestros corazones. Y en esa misma carta, en el capítulo 8, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces hay una plena seguridad. Ahora, el Espíritu Santo no solo da testimonio en nuestro interior de que somos hijos de Dios. Los que hemos nacido de nuevo estamos completamente convencidos de que somos salvos y de que el Señor mora en nuestros corazones. Y de que Él ha prometido salvarnos y estamos esperando esa segunda venida gloriosa de nuestro Señor. Eso está seguro en nuestros corazones. Es un testimonio interno en nosotros. No hay dudas para eso, ¿verdad? Pero también hay un testimonio externo y objetivo que se puede palpar. Y ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, es decir, que cuando el Espíritu Santo nos da o viene a nosotros y nos da testimonio interior, también se va a ver reflejado en nuestro exterior. Y esto lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, lo que conocemos como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículo 22. ¿Y cuál es ese fruto? ¿Es uno solo? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo pueden notar, mis hermanos, no solo hay una evidencia interna que el Espíritu Santo nos da, sino también que hay una evidencia externa. Y si usted puede mirar cuál es el primer fruto que resalta aquí en Gálatas a las personas que han nacido de nuevo: el amor. El amor, ese es el primer fruto. Martín Lutero dijo que este primer fruto sostiene a todos los demás. Si tú no tienes amor, los demás frutos pueden caerse al suelo. Así que el amarnos unos a otros será la evidencia de nuestra unión con el Padre, a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esa será la evidencia palpable. Ahora, ¿qué es lo que asegura que este testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas es verdadero, es real? Versículos 14 y 15. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, a Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. En otras palabras, mis hermanos, el Espíritu Santo que testifica en nuestros corazones que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, se basa en la obra salvadora de Cristo en la cruz. Esa es la garantía de que esto es real. Esta es la garantía de que esto pasa así. Es por su obra en la cruz, por su muerte y resurrección, la que asegura la permanencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es una garantía segura que el Señor ha dejado.
Romanos 5:5 nuevamente, pero vamos a leer hasta el versículo 10. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto quiere decir que cuando tú vienes a Cristo, recibes al Espíritu Santo en tu corazón y éste comienza a testificar: tú eres amado, tú eres hijo de Dios, tus pecados te han sido perdonados, y tú comienzas a vivir en plena seguridad y confianza en la obra que el Señor ha hecho en tu vida. Y de una manera maravillosa, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y te torna la mirada hacia la cruz, te torna la mirada hacia Cristo, y ahora tú estás fijo mirando al Salvador. Y todas las demás cosas quedan atrás, porque el Espíritu Santo te permite contemplar la obra de redención que Cristo hizo por ti en la cruz. Eso es lo que nosotros tenemos como seguridad. Entonces, si Dios hizo esto por ti cuando tú eras su enemigo, si Dios, cuando no querías nada de Él, no querías nada acerca de su Hijo, pues ahora que has sido llamado, ahora que has sido comprado por la sangre de Cristo, debes tener plena comunión y confianza de que el Espíritu Santo permanece en ti, en tu corazón. Entonces, a medida de que nosotros vayamos amándonos y amando los unos a los otros, esa será la evidencia a los demás de que Dios permanece en nuestros corazones. Y eso nos lleva entonces a nuestra cuarta y última razón por la que Juan nos motiva a amar o amarnos los unos a los otros. Dice allí en el versículo del 17 al 20: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La cuarta razón o el cuarto motivo por el cual nosotros estamos llamados a amar o que debemos amar es porque esto demuestra que tenemos confianza de nuestra salvación. Es lo que dice Juan aquí. Según Juan, en este texto, existen dos razones por las cuales las personas hacen algo, hacen cosas. Una es por amor y otra es por temor. Y cuando hablamos de temor en este texto, nos estamos refiriendo a un temor carnal, a un temor de miedo a cuando venga el día del juicio, no a un temor reverente de parte de Dios. Y para que podamos entender esto, quiero invitarles a Mateo capítulo 25. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 25. Este texto es clave, mis hermanos, porque el temor al castigo del que Juan está hablando aquí en el versículo 18 está relacionado con el día del juicio. Saben ustedes que va a haber un juicio en el día final, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder en ese día? Dice la palabra de Dios que el Señor va a reunir delante de Él todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra, y pondrá a la derecha sus ovejas y a la izquierda los cabritos. Eso es lo que dice que va a pasar en el día final. ¿Y qué nos dice Mateo 25:41? ¿Qué va a pasar en ese día? Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer. Tuve sed y no me distes de beber. Fui forastero y no me recibiste. Estaba desnudo y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste.
Lo que encontramos aquí, mis hermanos, es una gran amenaza y una gran advertencia para aquellos que quieran excusarse en el día del juicio diciendo, pero yo no hice nada. ¿Por qué debo ser juzgado si yo no hice nada? Pues justamente, porque no hiciste nada. No ayudaste al hambriento, no visitaste a tu prójimo, no mostraste tu amor por eso mismo. Y el punto aquí, mis hermanos, es que muchos, a causa de su temor, a causa de qué pasará en el día del juicio, han llegado a decir, bueno, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer buenas obras para salvarme. Yo voy a comenzar a dar de comer a los pobres, voy a darles vestido, voy a visitar en la cárcel o a los enfermos. Pero muchos han hecho esto motivados por el temor al día del juicio. Por temor a que cuando yo esté delante de Dios tenga algo con que apararme y decirle a Dios, pero yo hice buenas obras para poder ser salvo. Y llevados por este temor, muchos hacen esas buenas obras de caridad. Pero según Juan, aunque esta persona está haciendo lo correcto, está haciendo lo que debe de hacer, lo está haciendo con una motivación incorrecta. Porque lo está haciendo por temor y no por amor. ¿Verdad? Ahora, cuando uno va a hacer una obra de caridad, cuando uno va a ayudar al prójimo, tiene que hacerlo con el vínculo del amor. Ya no con el vínculo del temor, sino con el vínculo del amor. Este es el argumento que Pablo da en 1 Corintios capítulo 13. Dice que yo puedo dar todo lo que tengo, puedo dar hasta mi cuerpo como mártir por los demás, pero si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe, como un metal hueco. No sirve para nada. Y el punto de Juan aquí es lo mismo. Si yo hago obras por temor al día del juicio, en lugar de por amor, esto viene a ser como un metal que resuena igualmente. No va a servir para nada. Y es por esto que Juan en el versículo 18 dice que el temor involucra castigo y que el que teme no es perfecto en el amor. Mientras tú sigas haciendo las cosas por temor al castigo, por temor al día del juicio, estarás actuando de manera inmadura y el amor perfecto de Dios no se perfeccionará en tu corazón. En cambio, o contrario a esto, en la medida que tú vayas creciendo en el conocimiento de Dios, en medida que tú vayas conociendo más a Dios, en lugar de hacer las cosas por temor, las comienzas a hacer por amor, entonces el perfecto amor de Dios se irá perfeccionando en tu corazón, se irá perfeccionando en tu vida. Ahora entonces sí serás libre para amar correctamente como a Dios le agrada. Amén. Quiero leerles una cita de un profesor de un seminario teológico, un teólogo anónimo, no tiene nombre, pero él escribió lo siguiente, que me pareció bueno y quise traerlo a colación. Dice, el amor perfecto de Cristo vence a la tentación de hacer daño a nuestro prójimo. El amor perfecto de Cristo nos permite andar con humildad, dignidad y una firme seguridad como seguidores de nuestro amado Salvador. El amor perfecto de Cristo nos da seguridad para superar nuestros temores y poner nuestra confianza en el poder y la bondad de nuestro Padre Celestial y su Hijo amado. En nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro servicio en la iglesia, en nuestro corazón, debemos reemplazar el temor por el amor perfecto de Cristo. El amor de Cristo sustituirá el temor al castigo por la fe. Su amor nos permite reconocer, confiar y tener fe en la bondad de nuestro Padre Celestial, su divino plan, su evangelio y sus mandamientos. Amar a Dios y a nuestros semejantes hará que nuestra obediencia a los mandamientos de Dios se convierta en una bendición en vez de una carga o un temor al día del juicio. El amor de Cristo nos ayudará a estar más dispuestos a perdonar y a ser más amables, bondadosos y dedicados a su obra. Fin de la cita. Es esto lo que va a ser el amor verdadero de Cristo en nuestros corazones. Y es esto lo que debe abundar en nosotros. Hermanos, ¿saben por qué hoy en día existen personas que no son capaces de amar o que no son capaces de abrirse, de amar? Porque tal vez en su vida ellos no fueron correspondidos en ese amor. Tuvieron padres que nunca los amaron, se metieron en una relación que nunca les mostró ese amor y hoy en día su corazón está tan cerrado
que no quieren abrirse a amar, porque no fueron amados y tienen como un escudo para amar. Y tienen temor de amar, de abrirse. Pero cuando esas personas se sienten verdaderamente amadas, cuando esas personas verdaderamente sienten un amor sincero y verdadero, es entonces cuando comenzarán también a amar seguramente. Ahora, ¿por qué nosotros los creyentes tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo como el Señor lo manda? Porque dice el texto que el Señor nos amó primero. Nosotros tenemos ahora la capacidad de amar libremente, espléndidamente, como dice un hermano, porque el Señor nos mostró su amor a nosotros primero. Y es ese amor el que nos debe motivar a nosotros a amar. Yo siempre he dicho, y yo tengo una filosofía en mi mente, de que el cristiano no debe de vivir, cuando nosotros invitamos a una persona a venir a los pies de Cristo, no debemos hacerle tener miedo del infierno y de lo que va a pasar en el día final, porque eso es la consecuencia del pecado. Pero ¿qué pasaría si no habría infierno? ¿Cómo predicaríamos? ¿Qué le diríamos a esa persona si no hay infierno? La motivación más grande por la cual una persona debe venir a los pies de Cristo debe ser por el amor que Él ha mostrado para con nosotros. Es su amor el que nos debe llevar a nosotros a amarle, a temerle, a servirle. No el temor al infierno, no el temor al juicio final. Porque si tú estás sirviendo por eso, estás amando por eso, puede ser que un día digas, bueno, ya no me importa a mí esto, y dejes de amar y dejes de servir. Pero cuando el amor de Cristo ha visitado tu corazón, cuando el amor de Cristo ha visitado tu vida, es ese amor el que te va a motivar a amarlo a Él. Porque el amor es permanente, está ahí para siempre. Entonces, si tú quieres ser libre para amar, ya no por temor, sino por amor, debes recordarle esto a tu alma todos los días. Antes yo era un pecador, no quería nada de Dios, y aún así Él vino y me mostró su amor a mí primero, y es por eso que ahora yo amo. Es por eso que ahora yo tengo esa capacidad de amar. Es entonces, en la medida que nuestra mente y corazón vayan abrazando esta verdad, que tendremos plena libertad para amar a nuestro prójimo. Para amar a nuestro prójimo sin esperar nada a cambio. Y entonces, solamente ahí podremos vivir con plena confianza y seguridad de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dicho esto, entonces, mis hermanos, nosotros debemos llegar a examinarnos en este punto. Si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo motivados por el amor o motivados por el temor. Porque existe el autoengaño. Si usted se fija en el versículo 20, el apóstol Juan dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Te estás autoengañando. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo yo muestro el amor que yo le tengo a Dios? La devoción, el cariño, el afecto por lo que Él ha hecho. Amando a mi hermano. Amando a mi hermano, amando a mi prójimo. Mis amados hermanos, en la medida que nosotros vayamos creciendo en la fe, nuestro amor debe irse perfeccionando. Y es en esa medida de crecimiento cuando nosotros vamos a empezar a amar libremente a los demás. Ya no por temor, sino por amor. Y es solamente cuando empecemos a amar de esta manera, es que vamos a tener la confianza de que en el día final escucharemos, ven bendito a la presencia de mi Padre. Ven, entra al reposo de tu Señor, porque me diste de comer, me diste de beber cuando tuve sed, me visitaste, me mostraste tu amor a uno de estos pequeñitos, y por cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. Ya no por temor, sino por amor. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí aman a Dios? Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Pues déjame decirte lo que dice Juan en el versículo 21. Escucha bien. Si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento. El apóstol Juan empieza diciendo, amémonos unos a otros, porque el que ama es nacido de Dios, y el que ama conoce a Dios. Pero en el versículo final, el apóstol Juan vuelve a reiterarnos, y nosotros tenemos este mandamiento. No es una opción, amar. No es si yo quiero, no es si es que me cae bien, no es si es que yo simpatizo. Tienes el mandamiento de amar.
tienes ese mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. En conclusión, mis hermanos, para ir terminando, quiero recordarles los 4 motivos por los cuales debemos amar. El primero, porque Dios es amor. El segundo, debes amar porque Dios te ha amado. Él ha mostrado su amor enviando a su Hijo unigénito a morir por ti en la cruz. El tercer motivo, porque esto es la evidencia de que Dios permanece en tu corazón. Y el cuarto, porque esto demuestra que tenemos confianza y seguridad en nuestra salvación. Amados hermanos, todos nosotros que profesamos fe en Cristo, que decimos haber nacido de nuevo, que decimos haber nacido de Dios, tenemos la responsabilidad de mostrar el amor de Dios al mundo por medio de nuestro amor, por medio de nuestras vidas. Ahora yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para mostrar ese amor? ¿Cómo lo estás demostrando? ¿Cómo estás demostrando el amor de Dios? Con mayor razón a tus hermanos de tu iglesia local, pero también a los de afuera, a los del mundo. ¿Cómo estás mostrando tu amor a tu vecino de al frente, al vecino de abajo que te golpea y te dice, ya no haga bulla? ¿Cómo estás mostrando tu amor a tu vecino que te dice, no aparque su carro ahí, que esa es mi plaza? A esos vecinos que son difíciles de tratar, o esas personas en el trabajo que nos hacen la vida imposible. ¿Cómo estás mostrando tu amor a esas personas? Si tú consideras que lo que has estado haciendo ha sido todo lo contrario, bueno, hoy es momento para pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, ayúdame a amar, ayúdame a mostrar ese amor a mi prójimo, a mis hermanos de la iglesia primeramente y luego a los de afuera. Y sabes que hoy es un día de oportunidad, porque hoy día no hay estudio bíblico. Y hoy día tú puedes empezar dando ese paso de amar a tu hermano, invitándole un café a tu casa, invitándole un almuerzo tal vez. A ese hermano que nunca le has invitado, puedes invitarle hoy día. Y así puedes demostrar ese amor de Cristo en tu vida. Y si hoy tú estás aquí y tú no sientes en tu corazón amar, porque tal vez muchos están decepcionados, muchos están hecho daño y tú ya no quieres abrir tu corazón, está duro como una piedra y lo que sientes más bien es odio y rencor, yo no quiero invitarte a que tú ames, sino yo quiero invitarte a que tú vengas a Cristo. Ven a Cristo porque solamente Él va a poder abrir tu corazón. Ven a Cristo porque solamente cuando tú tengas el amor de Cristo en tu corazón, tendrás la capacidad de amar aún a aquella persona que te hizo daño. Así que yo quiero invitarte para que vengas hoy y experimentes el amor de Dios que Él mostró por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Te aseguro que nadie te ha amado más que Él y nadie te amará más que Él, porque así lo demostró Él. El sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte en la cruz, su sacrificio perfecto, es la evidencia del amor más grande, del amor de Dios para nosotros. Así que oremos al Señor, mis hermanos, y démosle gracias por su bondad y su misericordia. Oh amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por recordarnos que tú nos amaste primero, Señor. Perdidos andábamos, Señor, sin rumbo, en tinieblas y en oscuridad, amando los deleites y los placeres de este mundo más que a ti. Y tú, Señor, algún día, en un momento específico, llegaste a nuestros corazones, abriste nuestros ojos a tu verdad, Señor, y trajiste arrepentimiento a nuestros corazones y nos diste nueva vida, Señor, en Cristo. Y esto le costó la sangre a tu Hijo amado. Su sangre derramada en la cruz es la que nos limpia ahora de todo pecado y toda maldad. Gracias por su sacrificio perfecto. Gracias por su obra en la cruz. Gracias por acordarte de nosotros que éramos pecadores, Señor. Queremos en esta hora adorarte. Queremos bendecir tu nombre y queremos rogarte, Señor. Perdónanos si no hemos estado mostrando ese amor a nuestro prójimo. Perdónanos por no haber estado mostrando la evidencia de que te tenemos en nuestro corazón a los que nos rodean, Señor. Y ayúdanos a partir de ahora, Padre eterno, a mostrar ese amor. Aunque muchas veces sea difícil, aunque muchas veces sea duro el camino, enséñanos a amar como tú amaste, Señor. Sin importar la condición, sin esperar nada a cambio, Señor, sino con un amor eterno y bondadoso. Por favor, Padre bueno. Y también oramos por aquellas personas, Señor,
que aún tienen su corazón duro, que aún tienen su corazón cerrado hacia ti, para que en este momento tú vengas por medio de tu Espíritu Santo, obres tú en sus corazones, Señor, y les hagas experimentar ese amor tan grande que Cristo tiene para con ellos. Y entonces tú, bendito Señor, les capacites para que puedan amar también. Ponemos sus vidas en tus manos, Señor, y nos encomendamos en ti en este día. Padre eterno, oramos por nuestros hermanos que no están aquí, Señor, que han salido de vacaciones, que están de viaje, Señor, o que tal vez están enfermos y no pudieron venir. Oramos, bendito Dios, para que tú tengas misericordia, los guardes, los bendigas y los traigas con bien, bendito Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor y bondad, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, mis hermanos.